Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, familia mexicana? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Su programa, gran familia. Muchas gracias por recibirnos. Hemos recibido sus sugerencias, estamos dando respuesta a ellas y lo haremos siempre. Recuerde usted, no es broma. El programa es de usted, no es de nosotros. Se hace pensando precisamente en que ustedes tengan la mejor información de última generación incluso y los temas que ustedes sugieren. Con mucho gusto, gran familia mexicana. Hoy tenemos un programa muy interesante, es más, le voy a tocar la tercera parte de la Atlántida como estaba prometido, entre otro tema más que le voy a exhibir que no ha sido tocado antes en televisión. Por supuesto que la riqueza de información y los detalles de la Atlántida no han sido entregados anteriormente en televisión. Somos los primeros y usted tiene un material, créame, inédito en los medios de comunicación. Así es que aquí le presento solamente una probadita de lo que va a ser el programa. Duda le va a presentar algo extraordinario hallado precisamente en Egipto. Bueno, todo en Egipto es extraordinario, pero en esta ocasión vamos a hablar de la daga de Tutankamón. Porque sucede que parece ser, y se ha demostrado, que está hecho de materiales extraterrestres. Duda le va a presentar ahora la tercera parte, precisamente de la Atlántida. Vamos a buscar ahora todas las teorías que se fueron dando hasta la fecha. Créame, un documento histórico que está aquí a su disposición. Recientes hallazgos que se han hecho en Egipto han sorprendido a propios y extraños. Siempre cuando se descubre algo en Egipto, créame, causa revolución en todo el mundo porque esa civilización madre es extraordinaria. No solamente por su historia, sino por la complejidad de su información, de su mismo arte. Es realmente riquísimo y no hay antecedente de él. Eso es lo interesante. Por cierto, como un paréntesis, le quiero decir que recién en estas fechas se acaba de descubrir la momia, al parecer, de Nefertiti en el Valle de los Muertos. Al comprobarse esto, este es un hallazgo a la altura de Tutankamón y créame que estamos viviendo momentos históricos en lo que es la arqueología. Y hablando precisamente de ello, un descubrimiento que causó sensación fue en la tumba de Tutankamón. Este personaje extraordinario egipcio que él gobernó por el siglo XIV, evidentemente antes de Cristo, que, bueno, pues dentro de su tumba que se hallaron más de 5,000 fragmentos de tesoros, también había una daga de oro macizo, su funda, pero la daga en sí misma, como tal, era algo extraño. Parecía como una daga hecha a base de piedra, pero ¿qué piedra? No se hallaba esa piedra hasta que fue analizada, ¿y qué cree usted? La piedra está hecha a base de materiales de meteoritos. Vea usted qué interesante. La ciencia descubre algo extraordinario en la daga de Tutankamón, ya que comprueba de manera contundente que está hecha con materiales extraterrestres. Sucedió en el año de 1922. El egiptólogo británico Howard Carter, después de una expedición larga al Valle de los Reyes, antiguamente en Tebas, encontró la cámara de la tumba de un faraón hasta entonces perdido. En ella había riquezas, tesoros y lujos que no se habían hallado en ningún otro espacio similar. Entre ellos había una espada pequeña de hierro en perfecto estado de conservación. Sin saberlo, el científico había encontrado la daga de Tutankamón. Entre otros de los artefactos que fueron usurpados del sitio arqueológico, la daga de Tutankamón fue trasladada para un análisis más profundo en Europa. En ese entonces ya se sabía que el faraón había reinado durante la dinastía 18 del Antiguo Egipto, que corresponde al siglo XIV a.C. Sin embargo, Carter no sabía que la espada que había encontrado estaba hecha de meteoritos. Esto es, junto a la daga de Tutankamón se encontrarán otros 5,000 objetos, desordenados al interior de la tumba. Ello permitió saber más sobre las técnicas de orfebrería de la época y el breve reinado del faraón. Máscaras bañadas en oro, piedras preciosas y orfebrería de la más alta calidad acompañó al faraón por su paso hacia el más allá. A pesar de la belleza de los artefactos, en ese entonces no se conocían todavía
las técnicas de fundición de hierro. Por ello, algunos científicos sugirieron la posibilidad de que la daga de Tutankamón tuviera un origen extraterrestre. Durante años, esta suposición estuvo acompañada con mitos relativos a la maldición que caía sobre aquel que osara profanar la tumba del antiguo gobernante egipcio, aunque nunca hubo evidencia científica concluyente que sustentara estos hechos. Un halo de misterio rodeó a Tutankamón y a todas sus posesiones. A varios años de realizados estudios sobre la daga y otras pertenencias suyas, un estudio de la Universidad de Chiba, en Japón, reveló que el arma blanca sí está hecha de materiales fuera de la Tierra. Esto es, un arma blanca hecha de meteoritos. Tutankamón reinó hacia el final de la era de bronce. Su daga, sin embargo, está hecha de hierro proveniente de meteoritos. Así lo describen los científicos de la Universidad de Chiba, en un estudio publicado recientemente en Wiley Online Library. La alta calidad de este objeto de hierro indica que la habilidad para trabajar el hierro meteórico estaba bien establecida en ese momento. Sin embargo, su método aún sigue siendo un misterio. Lo interesante en esta parte de la investigación es que cuando fue analizado, en especial la daga misma de Tutankamón, se dieron cuenta que era un hierro no común. Ese hierro solamente se encuentra en los materiales de los meteoritos, esos fragmentos que caen precisamente del cielo y que muchos de ellos son asteroides. Pero, curiosamente, el hierro en meteorito se funde arriba de los 1500 grados centígrados. ¿Se imagina tener un horno que compite con los actuales? Realmente es interesante ver cómo pudieron fundir esta daga si es que fue fundida. La otra, si fue hecha en frío, cómo separaron los fragmentos, número uno. Y luego, el tallo definitivamente tuvo que haber sido extraordinariamente complejo, porque la daga está perfecta. Sigamos con la investigación. Sobre el proceso de fabricación, los científicos japoneses tienen varias teorías. La primera dice que la daga de Tutankamón fue hecha a partir de trabajo en frío, en la que se corta y pule un meteorito de hierro. La segunda propone exactamente lo contrario, el trabajo en caliente. Implica fusión a alta temperatura y posterior fundición. Por último, los autores sugieren que el arma blanca pudo haber sido calentada en bajas temperaturas para después forjarse. Una daga misteriosa venida de otras tierras o del mismo cielo. En ninguna de las teorías se menciona ni lejanamente la intervención de formas de vida alienígenas o extraterrestres. Por el contrario, la daga de Tutankamón fue hecha en la Tierra, con pedazos de meteoritos encontrados sobre el suelo terrestre. Se dieron cuenta de que provenían de metales en meteoritos por el patrón llamado Widmanstätten, presente en meteoritos metálicos como la octaedrita. A diferencia de lo que se creía anteriormente, los científicos revelaron que no fue hecha en Egipto. Por el contrario, a partir de las cartas de Amarna, una serie de tablillas de arcilla con acuerdos diplomáticos entre Egipto y otros reinos mediterráneos, se percataron de que la espada venía de Mitanni. En la actualidad, ese territorio corresponde a Siria. Como puede ver, un misterio más que se suma a esta maravillosa civilización del ayer, Egipto. Como puede ver, cuando se trata de Egipto, se trata de cosas extraordinarias, enigmas que realmente van apareciendo y van abriendo puertas de la historia que estaban cerradas anteriormente. Como por ejemplo ahora el hallazgo muy probable que se está comprobando ahorita de la momia de Nefertiti. Imagine usted las puertas de la historia que se están abriendo. ¿Qué encontraremos en esa tumba y qué información nos dará? Posiblemente nos dé los datos de nuevas puertas que tenemos que abrir en la historia de Egipto. Como por ejemplo esta de Tutankamón, en donde nos dice y nos habla de un proceso de material que incluso hoy en día es un reto. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? Sigue siendo realmente un enigma extraordinario esa extraordinaria civilización, Egipto. No se aparte porque viene lo de la Atlántida. Así es que
Una pausa y regresamos. Regresamos. Life es la nueva generación de los suplementos alimenticios. Usted me ha pedido que le explique al aire qué es el producto Life. Life es ciencia hecha un producto por premios Nobel. Está constituido por 17 aminoácidos con 99% de pureza, vitaminas y minerales, 4 ácidos grasos y clorofila en gran cantidad. Entre los aminoácidos, la L-arginina, esta se convierte en un gas que es óxido nítrico. Al llegar al centro de sus huesos, produce células madre en abundancia, un 20% más. Esto va a la sangre y eso aumenta la regeneración en todos los tejidos de su cuerpo. El óxido nítrico mejora su condición cardiovascular y microvascular porque abre todos los vasos sanguíneos micro. Buenas noticias para los diabéticos, buenas noticias a los que tienen problemas con el corazón, buenas noticias para los que tienen problemas en pulmones, por ejemplo, en los riñones y órganos adicionales. Pero también tiene clorofila. La clorofila permite bajarle la alcalinidad en su sangre y eso lo aleja del cáncer, porque toda célula con poco oxígeno o un medio ácido se vuelve cancerígena en 48 horas, según el premio Nobel del 31. Por lo tanto, Life es el siguiente paso de los nutrientes alimenticios. Por eso es que le recomiendo, haga de su alimento hoy su mejor medicina y no mañana su medicina, su mejor alimento. Life es la nueva generación de los suplementos alimenticios. Continuamos. Antes de iniciar nuestra siguiente cápsula, que es la tercera parte de la Atlántida, quiero hacer un pequeño espacio para invitar a nuestros amigos de la tercera edad, recordarles que esta primera semana de este mes, del mes de octubre, tiene usted la ventaja y el beneficio de tener un descuento para que se obtenga el producto de Life, que es benéfico 100% para su salud, la salud de sus propias células, para que éstas sean de alguna forma retroalimentadas con aminoácidos, usted aumente su fortaleza orgánica y también su reserva. Es muy importante que lo haga y además también nos ayuda, así como le ayudamos, luego la empresa le ayuda, también nos ayuda para que la empresa patrocine este programa y siga aquí adelante con ustedes, brindándoles sus investigaciones que ustedes mismos solicitan. Cambiando ahora sí el tema, y con respecto y de entrada al tema precisamente de la Atlántida, su tercera parte, le comento que en este inicio de la cápsula, que es larga por cierto, se va a presentar en 2 partes en este programa. Empezamos con un resumen de lo que es la primera parte de la Atlántida y la segunda parte. La segunda parte prácticamente quedamos en los tiempos de Hitler y la tercera va a venir a ser pues un estudio que vamos cronológico en avanzada hacia nuestra fecha para ir explicando y mostrándoles una y otra teoría que se fue desarrollando para tratar de ubicar y también entender qué pasó en la Atlántida. Lo interesante es cuando llegamos al final, cuando las conclusiones al parecer que no se están llegando por tanta teoría, los nuevos hallazgos estremecen al mundo. Así que si me permite, iniciamos la investigación. Como usted recordará, en nuestra primera parte planteamos seriamente el mito de la mismísima Atlántida. En la segunda parte mostré un seguimiento histórico de cómo la Atlántida se fue convirtiendo en un tema de relevancia extrema conforme fue avanzando en el tiempo, de tal forma que al llegar a los 30 y 40 del siglo anterior, la raza aria tomó un papel fundamental en el desarrollo del Holocausto encabezado por Adolfo Hitler. La influencia fue tal que su símbolo emblemático del Tercer Reich fue tomado de la arqueoastronomía hindú. Esto es, lo inaudito de su movimiento se basaba en hechos oscuros generados por una mente retorcida, creando 2 líneas diametralmente opuestas en sus objetivos de lucha. Una el dominio y poder sobre Europa y la otra la conversión de la humanidad de una raza de superhombres que denominaba raza aria. Él buscaba afanosamente indicios de códices, claves, mapas, restos físicos, herramientas, secretos, buscando con ello algún tipo de comunicación
con los seres ancestrales y en algunos casos con extraterrestres. No le quepa duda de que Hitler también buscaba contacto con alienígenas para hacerse de sus tecnologías y tener mayor poder en el mundo para someterlo. Hitler, en su juventud, formó parte de sectas místicas y ocultas. Al empoderarse, se convirtió en dios y demonio del destino del país más poderoso del mundo. En ese tiempo, Hitler era un místico de la simbología. Él estuvo en la celda número 7 en la prisión de Langergen. Su búsqueda de esos misterios y secretos ancestrales se extendió a todo el mundo. De hecho, se extendió más allá de este mundo, ya que aseguraba que la raza aria fue plantada en nuestro mundo por una civilización llegada de Aldebarán, de la constelación del Toro, milenios de años atrás. Hitler creía seriamente que los atlantes eran una raza sobreviviente de aquellos que llegaron de esa estrella. Aldebarán se ubica en el ojo del Toro, en el cielo, y es la estrella alfa de esta magnífica constelación. Aldebarán es prácticamente el camino en el cielo, hacia las Pléyades. Ahora vea usted qué interesante. Relatos antiguos germanos establecen la teoría de que el dios Wotan, o también conocido como Woten, corresponde ser el dios llamado Odín en la tradición nórdica. Lo interesante aquí es que este dios proviene de la estrella Aldebarán, el dios portador de la antorcha que, según Ptolomeo, remite a todo el mundo al mismo rayo. En el momento que vengo narrando toda esa historia, esa síntesis, y llegamos precisamente a Hitler, Hitler como tal podríamos hacer todo un tema o varios aparte, déjeme decirle, porque su personalidad es muy interesante, sobre todo lo que él acarreaba con su conocimiento del ocultismo, porque él perteneció a muchas sectas ocultistas, místicas, en su época. Curiosamente, le comento que él estuvo preso, por cierto, en la celda 7, en el año de 1924, porque quiso lograr un golpe de Estado que fue fallido. Salió de la prisión y en el 25-26 publicó lo que él escribió en prisión, que es su famosa obra Mi lucha. Lo interesante de las cosas en este tema de los atlantes es que precisamente Hitler movía al mundo y todo su filosofía para imponer una nueva raza de superhombres, como usted sabe, él denominada precisamente la raza aria. Pero la raza aria, según él tenía investigado y sabía, provenía, o más bien fue impuesta, por civilizaciones que llegaron a nuestro mundo de una estrella que se llama Aldebarán. Aldebarán, le comento, es la estrella alfa de la constelación del Toro. Está a más de 65 millones de años luz de nosotros, y es la 13ª más luminosa que se puede ver allá en el cielo, una luminosidad de 0.85, para que tengamos una idea. Lo interesante es que Aldebarán es un nombre árabe que significa siguiendo a, y es que Aldebarán parece que sigue a las Pléyades. Prácticamente la estrella Aldebarán es una referencia para poder llegar hacia las Pléyades y ubicarlas en el cielo. Lo interesante es que esta raza de superhombres que quería imponer la raza precisamente aria, lo asoció con una figura, con un símbolo que usted conoce como la cruz nazi o la esvástica, así conocida. Pero aunque se pronuncia de esa forma, realmente no se llama esvástica, se llama suástica, y proviene precisamente su nombre del sánscrito, porque este símbolo, que lamentablemente cayó en la maldición de toda la humanidad porque era el símbolo del holocausto, ese símbolo lo tomó de la India y era parte de la astronomía hindú. Y este símbolo incluso está en muchos templos de la India y tiene otro tipo de significado. Esta cruz, que está de cierta forma como un molino, está señalando el ritmo de la vida, el bien, el porvenir, pero él precisamente lo invirtió y curiosamente lo utilizó para poder de alguna forma ponerlo como emblema a todo su movimiento, que fue precisamente el holocausto. Regresamos. Continuamos. En la astronomía hindú antigua, Aldebarán se identifica con Nakashatra, una de las 23 casas lunares de su astronomía.
Este dato viene al caso porque la suástica es un signo hindú que se deriva de la arqueoastronomía de este milenario pueblo con sus casas lunares. De hecho, la palabra suástica proviene de 4 fonemas sánscritos: SV, luego VAS, T y latina, K de kilo A, pronunciándose suástica, y cuyo significado es bueno estar bien. Símbolo y nombre de origen hindú, que al malentenderse y satanizado y vilipendiado, se convirtió en un símbolo maldito para la humanidad, cuando su origen es diametralmente opuesto al sentido del holocausto. El afán y la desviación de una mente enferma llevó a ese símbolo que representa el sentido de la vida a convertirse en un signo de muerte y destrucción. Pero para Hitler encerraba el secreto milenario de la raza aria, que por cierto asociaba a los mayas como últimos herederos de los atlantes. Después de este episodio histórico, se ha hablado mucho sobre la supuesta ubicación o incluso la localización de la Atlántida. Lo primero y lo más importante es que Platón nunca dejó especificado la ubicación de la Atlántida, simplemente insinuó el área cerca del estrecho de Gibraltar. Pero a través del resto de sus escritos, diversas pistas han hecho prosperar ciertas teorías. Esas teorías son casi infinitas, y muchas de ellas consisten en afirmaciones totalmente arbitrarias que relacionan a ese país-continente con cualquier cosa. Por ejemplo, varias teorías ubican a la Atlántida en el mar Mediterráneo. El investigador y autor Robert Graves, en su libro Los mitos griegos, escrito en el año de 1955, aseguraba que la Atlántida se ubicaba en la isla de Faros, frente a la costa occidental del delta del río Nilo. El arquitecto Robert Sarmast, arquitecto estadounidense, argumentaba que la ciudad perdida de la Atlántida está ubicada en el fondo del Mediterráneo oriental, dentro de la cuenca de Chipre. Basándose en ondas de sonar del fondo marino, donde se intuye, según él, estructuras que bien podrían ser hechas por el hombre a una profundidad de 1500 metros. Según Sarmast, algunas características de Chipre, como una zona recurrente de sismos, apoyan su teoría de ubicación de la Atlántida. Lamentablemente, sus teorías han carecido seriamente del apoyo científico, ya que las evidencias encontradas por la ciencia en el lugar desmienten seriamente todas sus teorías. Por otro lado, el historiador suizo Adalberto Giovanni indicaba que el hundimiento de la ciudad griega de Gelike en el año 373 a.C., dentro de la época de Platón, pudo haber sido esto la inspiración para la historia de la Atlántida. Otra teoría es la que refería que la Atlántida en realidad eran los antiguos predios de la ciudad de Cerdeña, donde el nombre de Atlas deriva de Ítalos a través del idioma egipcio medio, donde algunos rasgos que describe Platón de la Atlántida comparten algunos rasgos con Cerdeña y su cultura propia de la Edad de Bronce. Platón gradualmente da muchas señales sobre la Atlántida, y una teoría y otra tratan de ir encontrando semejanzas de alguna forma. Y créame que sí las hay en muchos lados. El problema es que cuando se estudia más a fondo cada lugar que se plantea en cada teoría, la ciencia va demostrando que no cumple todos los aspectos. Por ejemplo, una zona que se dice que se hundió constantemente está en elevación, por ejemplo. Otra en donde sus sedimentaciones hablan mucho más allá de la antigüedad posible de la ciudad de la Atlántida. Entonces, realmente hay muchas controversias. Así es que muchas teorías y poco de certidumbre. Así es que, sin hablar, tenemos que continuar con esa investigación y sumando todo lo posible para tratar de llenar el rompecabezas y de alguna forma entender mejor todo este tema de la Atlántida. Sigamos adelante. La Atlántida podría estar, por tanto, enterrada por debajo de las islas de Córcega y Cerdeña, que serían las mesetas de la Atlántida que sobrevivieron al hundimiento. La capital de la Atlántida se habría ubicado en una pequeña colina cerca de la ciudad de Santadi, en la provincia de Cagliari. También hay otras referencias topográficas en relación a la Atlántida, incluidas
las dos fuentes de agua fría y caliente colocadas por Poseidón, que serían, según esta teoría, la fuente de agua fría en Cínigas y la fuente de agua caliente presente en el pueblo de Luxis. Similar a esta teoría también se indica que sus restos se encuentran cerca de la isla de Malta, pero esta fue desechada ya que se demostró un sinnúmero de imprecisiones y de falsedades. El geoarqueólogo Edward Sanger ha propuesto de que la Atlántida era de hecho una ciudad-estado de Troya, cuyo mito se habría desfigurado en la imaginación de Platón. Durante muchos siglos se pensó que Troya era una ficción, un mito, hasta que fue descubierta en el año de 1871 por el arqueólogo Heinrich Schliemann. Después de serias investigaciones, se llegó a la conclusión que la Atlántida y Troya eran relatos completamente distintos. Como puede ver en el avance de este estudio, se habla pues de una teoría y de otra, pero casi regularmente caemos en hundimientos siempre. Siempre se habla de un hundimiento de la Atlántida. Se está buscando dónde o qué huellas hay de ellas aún visibles, pero en ningún momento se explica qué la hundió. Y eso es muy importante. O sea, no estudiar el efecto, sino la causa. Y de la causa casi nadie ha hablado, pero le tengo la sorpresa al final del desarrollo de esta cápsula cuando usted la escuche. Vamos adelante. También existe la teoría de que la Atlántida se encuentra en el Mar Negro. Esta teoría fue propuesta por los investigadores alemanes Siegfried y Christian Skop. Su teoría se basa que antes del año 5500 a.C. había una gran llanura en el noreste de un antiguo lago de agua dulce y en el 1510 a.C. el nivel del mar superó la barrera del Bósforo actual. Sin embargo, esta teoría no fructificó porque esa región está lejos de las aguas del Mediterráneo y del Atlántico y no coincide con las referencias dadas por Platón. Según el autor Michel Hubner, la Atlántida estaría ubicada al suroeste de Marruecos, concretamente en la llanura de Sous Massa. Esta llanura está rodeada por el Alto de Atlas y el Mar de Atlas en el Océano Atlántico. Debido a esta disposición, según Hubner, esta llanura fue llamada Atlantis Nexos por los griegos antiguos antes de la Edad Media. Al noroeste de la llanura se descubrió una formación de una estructura geomorfológica anular similar a una caldera. Lo interesante es que esa estructura tiene las dimensiones muy cercanas a las de la capital de la Atlántida mencionadas por Platón y está cubierta de cientos de ruinas prehistóricas de color rojo, blanco y negro. Esta estructura es conocida con el nombre de Richat, que significa ojo del Sahara. Otro de los lugares sugeridos para la Atlántida es alrededor de las Islas Azores, siendo ellas la cima de las montañas de la Atlántida que quedaron sin sumergirse. A esta isla están asociadas las islas de Madeira, Cabo Verde y las Islas Canarias. Sin embargo, recientes estudios geológicos han demostrado que las islas Cabo Verde y las Canarias durante millones de años han estado elevándose de manera continua y no hay registros de hundimientos en su pasado, por lo que esas teorías fueron desechadas. Otra teoría ubica a la Atlántida en el norte de España según su autor Jorge María Rivero Meneses. La Atlántida se ubica en la meseta submarina conocida internacionalmente con el nombre de Le Danois Bank, o vulgarmente como el Chachucho, a unos 60 kilómetros de la costa de Asturias. Él planteó la hipótesis de que era parte del margen continental que se rompió hace unos 12.000 años. Me permito llamar su atención en ese momento de la investigación para que usted recuerde esta fecha de rompimiento del margen continental, ya que regresaremos a él más adelante. ¿Qué le parece? Muy interesante lo que va de la Atlántida, ¿no? Hay mucho todavía que presentar. Así es que tenemos que ir a corte rápidamente, no se me aparte. Tiene que regresar a escuchar lo que es la conclusión de esa investigación y sobre todo la parte final, los últimos hallazgos al respecto que son conmovedores. Una pausa y volvemos. Regresamos.
es la nueva generación de los suplementos alimenticios. Usted me ha pedido que le explique al aire qué es el producto Life. Life es ciencia hecha un producto por premios Nobel. Está constituido por 17 aminoácidos con 99% de pureza, vitaminas y minerales, 4 ácidos grasos y clorofila en gran cantidad. Entre los aminoácidos, la L-arginina, esta se convierte en un gas que es óxido nítrico. Al llegar al centro de sus huesos, produce células madre en abundancia, un 20% más. Esto va a la sangre y eso aumenta la regeneración en todos los tejidos de su cuerpo. El óxido nítrico mejora su condición cardiovascular y microvascular porque abre todos los vasos sanguíneos micro. Buenas noticias para los diabéticos, buenas noticias a los que tienen problemas con el corazón, buenas noticias para los que tienen problemas en pulmones, por ejemplo, en los riñones y órganos adicionales. Pero también tiene clorofila. La clorofila permite bajarle la alcalinidad en su sangre y eso lo aleja del cáncer, porque toda célula con poco oxígeno o un medio ácido se vuelve cancerígena en 48 horas, según el premio Nobel del 31. Por lo tanto, Life es el siguiente paso de los nutrientes alimenticios. Por eso es que le recomiendo. Haga de su alimento hoy su mejor medicina y no mañana su medicina, su mejor alimento. Life es la nueva generación de los suplementos alimenticios. Continuamos. Bueno, vamos a continuar con esta investigación que, créame, no tiene precedente en los medios de comunicación. Estamos viendo de una manera muy detallada precisamente todo lo que involucra sobre la Atlántida. Estamos haciendo una historia desde Platón hasta nuestros días. No es fácil hacerlo y el compendio aquí lo tiene, lo estamos haciendo paso a paso. Vaya usted registrando una y otra teoría y de quién se trata para que usted tenga un conocimiento pleno, maduro, amplio, culto sobre el tema. Así es que continuamos. Estos cambios se derivaron por presas tectónicas que se desarrollaron en la última glaciación hace precisamente unos 12.000 años atrás. Este hundimiento desarrolló un megatsunami que hundió grandes extensiones de superficie. El doctor Paul Dubovin, autor fantasioso, sostenía que una vez existió una gran isla en el mar de Islandia y que esta era la Atlántida. Su teoría justificó este hecho por el impacto de un meteorito. Su nivel del mar aumentó súbitamente, acabando con la isla y sus pobladores. Durante este impacto, alteró los polos magnéticos de la Tierra y causó un movimiento en la inclinación del eje de rotación del mismo. Todo esto alrededor del año 3100 a.C. Toda esta teoría ha sido desmentida científicamente y se demostró que no había sustento alguno para aceptar semejante locura. Sin embargo, no olvide esta historia de fantasía, ya que la tocaremos un poco más adelante. Otra teoría formada por William Cummins y Lewis Spence aseguraban que Gran Bretaña era un fragmento sobreviviente de la isla continente, la Atlántida. Solo se basa en argumentos que ese país juntó con Irlanda y contaba con documentos históricos que así lo sugerían. Sin embargo, eso nunca pudo ser comprobado, por lo tanto se descartó como una posibilidad auténtica. Mientras tanto, el geólogo sueco Ulf Erlingsson quizá fue el único quien hizo por rescatar la teoría británico-irlandesa de la Atlántida. Él formuló la hipótesis de que el imperio de la Atlántida se refería a la de las tumbas megalíticas del Neolítico de esa región. Las estructuras megalíticas de la región dieron mucho de qué hablar sobre esta teoría. Sin embargo, geológicamente la teoría se trasladó a que la Atlántida bien pudo ser en 3 regiones diferentes mismas, que son las siguientes: el Mar del Norte en Dinamarca, Suecia y Finlandia, pero lamentablemente todas ellas fueron fallando una a una y terminaron por descartarse y quedaron como hipótesis. Otra teoría maneja que la Atlántida estuvo en la misma Antártida. Los autores Colin Wilson y Van Flem teorizaban que la Atlántida se encontraba en la Antártida menor, cerca de la plataforma de hielo de Ross. Ellos se basaban en la teoría geológica del desplazamiento de la corteza terrestre propuesta en 1912 por Alfred Wegener.
Esta teoría sugiere que ese desplazamiento continental puede moverse sobre la capa del manto muy rápidamente hasta una distancia de 3.000 kilómetros en muy pocos años, pudiendo desplazar a la Antártida desde el Ecuador hasta el Polo Sur. Lamentablemente sus afirmaciones fueron mezcladas con imprecisiones y con falta de fundamento científico, lo que los descalificó, desmoronando toda su teoría. Otra teoría ubica ahora la Atlántida en el Polo Norte, teoría propuesta por el profesor de Teología Sistemática de la Universidad de Boston, William Fairfield Warren. Su teoría se basa en que el centro original de la humanidad se encontró una vez en el Polo Norte, misma donde no solo situó a la Atlántida, sino también al mismo Edén, el Monte Berú, Avalón, Hiperbórea y todo a la vez. Según Warren, estas historias místicas de esos lugares son en realidad recuerdos de un antiguo asentamiento en el extremo norte, cuna de la humanidad, mismas que los pueblos habían deformado en su memoria con el pasar de miles de años de historia. Como puede ver en el desarrollo aquí de la investigación, las nuevas teorías, las que se van acercando cada vez a nuestros tiempos, hablan de que es probable que la Atlántida se ubicaba lo que es hoy el Polo Norte, lo que evidentemente en aquel entonces ese Polo Norte de hoy no era. Recuerda que le comenté que se habla de hundimientos pero no de causas. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos remontando un poco a las causas? ¿Qué pudiera ser que pudo haber movido el eje de la Tierra, alterado su rotación, hundir un continente? ¿Qué puede ser? ¿Solamente algo interno del planeta? ¿O tenemos que adicionar algo más? Este es un tema y esta es una incógnita muy importante a resolver y que a su vez, conforme aumentan las investigaciones en tiempo y en cantidad, nos vamos acercando a una verdad que es conmovedora. Sigamos adelante. Una de las pocas teorías que cuentan con indicaciones explícitas que coinciden con las indicaciones del escrito original de Platón es aquella que sitúa a la Atlántida en algún lugar de las costas sur de España en Andalucía. En el diálogo de Critias, Platón relata que el hermano gemelo de Atlas fue a su vez otro de los reyes de la Atlántida, Gadeira, a quien se le otorgó como feudo la zona más cercana de la Atlántida al estrecho de Gibraltar, nombrada por la propia derivación de su nombre Gadírica o Gadeira. Pero Gadeira es el nombre con que los griegos conocían al pequeño archipiélago de las islas que conforman lo que actualmente es la bahía de Cádiz. Toda esa información que nos proporciona Platón hace evidente para muchos historiadores que el filósofo se inspiró en la antigua Cádiz para localizar una de las zonas de la misma Atlántida. En el año de 1673, el autor José Pellicier de Osawa sería el primero en sugerir que la metrópolis de la Atlántida estaba enterrada en la marisma de Doñana, un parque natural que se extiende entre las provincias de Cádiz y Huelva. El físico teórico alemán Rein Walter Kuhn explicó en su artículo de la revista Antiquity lo siguiente: la buena ficción imita a los hechos. Platón declaró que su cuento de la Atlántida era una ficción filosófica inventada para describir su estado ideal ficticio. Platón usó 3 elementos empíricos diferentes para este cuento: la tradición griega de la Atenas micénica para ilustrar a la antigua Atenas para este relato, los registros egipcios sobre las guerras en los pueblos del mar para ilustrar a los atlantes, y la tradición oral griega sobre Tartesos para la descripción de la ciudad y geografía de la misma Atlántida. A esta altura de la investigación, pues es muy interesante ver que entre las teorías destacadas está una más de Rainer Kuhner, donde nos habla de un parque, el Parque de Doñana, que precisamente ahí hay vestigios precisamente de anillos y cosas, muy similares a las que narra
precisamente Platón. Doñana está colindando con Huelva, con Cádiz y Sevilla, y bueno, pues evidentemente lo único que queda es ir a investigar, pero ¿qué cree? No lo permiten las autoridades. Y aunque es un buen tema de investigación, un buen lugar, no se ha podido investigar precisamente por la prohibición oficial del gobierno de España. Increíble. Pero bueno, sin embargo, las investigaciones siguen avanzando y estas nos van llevando a un punto que creo, si usted me permite concluir con algunas teorías, le platico en mi siguiente intervención. Rainer Kuhn y Werner Wyckoff realizaron una investigación al respecto con imágenes satelitales sobre Doñana y al parecer se muestran dos formas rectangulares en la cima de dos pequeñas elevaciones dentro de las marismas que según ellos son el templo de Poseidón y el palacio de Atlas, al menos en aquellos en que se inspiró el relato. Por otro lado, en las mismas imágenes se reconocían estructuras como son los anillos de la Atlántida, pero al ser un espacio protegido, no es posible hacer excavaciones y con ello corroborar la veracidad de la teoría. En el año 2011, un equipo dirigido por el profesor Richard Friend de la Universidad de Hartford volvió a investigar la zona defendiendo la hipótesis del tsunami. No obstante, el antropólogo del Consejo Nacional de Investigaciones de España, Juan Villarías Gómez, tiró por tierra todas esas hipótesis. También se piensa que Platón creó una Atlántida metafórica para describir una alegoría sobre las naciones poderosas en donde representa el poder antagonista o la que estaba sometida a la antigua Atenas. Por otra parte, Genócrates abogaba sobre la veracidad de Platón, pero Aristóteles, discípulo de Platón, decía que era un invento para describir su ciudad ideal. Como puede ver, la historia solo refleja que no hay certeza total sobre este país-continente y su civilización, pero en esos últimos 3 años se han hecho hallazgos realmente inquietantes al norte de Groenlandia. Esto es, el hallazgo de un gigantesco cráter que es tan grande que se compara con la superficie total de París. Esta huella monstruosa fue hallada al norte de Groenlandia. La depresión de 31 kilómetros de ancho fue descubierta cuando los científicos examinaban las imágenes de radar que obtuvieron de la base rocosa de la isla y sugieren que puede tratarse de un cráter que se formó como resultado del impacto de un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho. El descubrimiento se publicó en la revista Science Advances, pero el equipo detrás de la investigación, formado por el personal de distintas universidades y museos de todo el mundo, todavía no ha conseguido desentrañar todos sus secretos. El cráter está excepcionalmente bien conservado, y eso es sorprendente porque el hielo de glaciar es un agente erosivo increíblemente eficiente que habría eliminado rápidamente las huellas del impacto. Pero hay un dato importante que todavía no han podido desvelar: el momento en que habría tenido lugar esa colisión. Creen que pudo haber ocurrido hace unos 12.000 años, pero hasta que no consigan perforar los 1.000 metros de hielo que les permite tomar muestras del propio cráter, no pueden ser más específicos, aseguran los científicos. Si hubiera ocurrido hace 12.000 años en el Pleistoceno, se trataría de un meteoro bastante joven y podría ser la explicación a otros fenómenos que tuvieron lugar en la misma época. Hablando nuevamente sobre las causas que pudieron haber afectado de alguna manera la estabilidad en su mundo, es muy probable, con las nuevas teorías que se están dando y usted está escuchando, que también arrojaron la posibilidad de que un gran fragmento impactó nuestro mundo. Y esto pudo haberlo estremecido de tal manera que pudo haber movido el equilibrio marítimo, el geológico, el climático. Todo pudo haber sucedido de tal manera que pues, las cosas que estaban en una posición cardinalmente se fueron corriendo a una nueva posición. Esto implica evidentemente una verdadera hecatombe mundial. Esto es un evento catastrófico de orden planetario. Sin embargo, la historia escrita
no nos habla de un evento de esta magnitud, solamente nos habla de un diluvio y de un hundimiento de un país continente. Sigamos adelante. Fue en este mismo periodo en el que se extinguieron los mamuts. El hallazgo del cráter Cree McDonald puede ser la causa detrás de su extinción, así como de la desaparición de una civilización, los Clovis, una de las más antiguas de Norteamérica que vivió hace unos 14.000 años atrás. Pero como vimos en ese estudio, se manejaba en muchas ocasiones que el hundimiento de esta isla, continente, fue precedido por la caída de un meteorito causando un desastre geológico, atmosférico y por supuesto climático. Este hallazgo estaría revelando la huella de la causa de la desaparición milenaria de esta extraordinaria civilización. Estamos en los umbrales de abrir por fin una puerta de la historia que ha estado cerrada a la nueva humanidad por varios milenios. Será entonces que las huellas del pasado abrirán las mentes del futuro para así entender las huestes que pisaron nuestro mundo a través de todos los tiempos hasta nuestros días, y así hacernos dignos para abrir nuestros brazos al cielo y enseñarnos a buscar y ser parte de las estrellas. Como siempre, gran familia, usted tiene la mejor opinión. Y así es, la NASA descubre al norte de Groenlandia, abajo de 1 kilómetro de hielos, de espesor de hielos, a través de radares específicos con satélites, un enorme cráter de aproximadamente 35 kilómetros de diámetro. Este cráter, déjeme decirle, está casi a la par de otro que impactó a los 12.000 años antes de Cristo, impactó exactamente entre el norte de Estados Unidos y Canadá. En aquel entonces la plataforma que cubría Estados Unidos y Canadá tenía 2 kilómetros de espesor. ¿Qué tiempos aquellos, no cree? Ahora ya no existe. Bueno, el impacto de ese fragmento así registrado no dejó cráter por el tamaño, por el espesor de la plataforma helada. Pero el calor que emitió o desarrolló este impacto derritió la plataforma de hielo, y la cantidad de agua dulce que se derramó quedó ahora como los grandes lagos que hay en Estados Unidos, como el de Michigan y tantos más, y sobre todo en Canadá. Y gran cantidad del agua dulce se fue precisamente donde está Groenlandia, exactamente en el punto donde está el famoso motor de intercambio climático mundial, esto es interoceánico. Ahí cuando llega precisamente el agua de mar, al llegar precisamente caliente, se enfría por la zona. Al enfriarse, pues la sal pesa, ¿no? Y evidentemente cae, se va al fondo, y este movimiento genera las corrientes que se mueven en el fondo marino, y eso permite el ciclo que hay climático tanto en el mar, y el mar influye en el climático de la atmósfera. Y esto, al momento de detenerse por el desequilibrio entre agua de dulce y sal, bueno, quiere decir que cuando hubo más dulce que sal, no había sal que bajara, y eso detuvo el motor. Y esto originó una era de glaciación de 1000 años. Estamos hablando de 12.000 años atrás, y eso es lo que realmente mató a los mamuts de manera súbita. Pero estamos viendo que este fragmento es probable que tuvo a su gemelo. Esto es, que no impactó uno, sino que impactaron dos, y la huella está recién descubierta al norte de Groenlandia. Y 2 impactos, ¿sabe usted? Sí tienen la fuerza y la magnitud de mover o estremecer el eje del mundo. Y esto sí pudo haber movido su inclinación, pudo haber incluso creado una catástrofe continental y obviamente una catástrofe climática. Esto podría ser una posible explicación. Por eso le decía en mis argumentos, recuerde los 12.000 años antes de Cristo y la caída de meteoritos, porque NASA, y esto no es ficción, se lo digo oficialmente, este cráter fue descubierto. No se puede investigar a fondo porque hay que bajar 1 kilómetro en el centro del cráter, 1 kilómetro más abajo, para poder extraer minerales de ese meteorito y estudiarlo con mucho detenimiento. Así es que la teoría hasta aquí va. Todo parece indicar que la Atlántida fue respuesta, o el planeta fue respuesta de una tragedia magna, esto es una catástrofe, lamentablemente, de fragmentos que nos llegaron del cielo. Esas rocas que llegan del cielo causan muerte y también nuevamente la creación de cosas nuevas en nuestro mundo. Así es que
Dejamos aquí entonces el tema de la Atlántida. Espero que esta información enriquezca su biblioteca y toda la información de la Atlántida. Aquí la tiene toda junta. Y agradezco en ese sentido mucho su atención. Gran familia mexicana, recuerde, aquí están nuestros datos de comunicación, mi teléfono, las redes. Sigan enviando ustedes sus preferencias, sus gustos, lo que quiere que investiguemos. Todo lo estoy anotando y todo se va haciendo de tal forma para que usted tenga la información privilegiada, mejor investigada y de última generación. Familia mexicana, muchas gracias por recibirnos. Desde aquí le mandamos nuestro agradecimiento, nuestro abrazo. Y recuerde que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.